Haz una pausa y seguimos con el doctor Luciano Sposato, pero les dejo una inquietud, ¿no? Yo lo escucho al doctor y no sé por qué, o tal vez es porque uno ha vivido en el campo y demás, pienso en las dificultades de quienes no viven en los grandes centros para llegar a esto, ¿no? Y qué puede hacer la medicina o qué podemos hacer desde los medios como para ayudar a que esto llegue un poco más. La tanda puede durar 4 minutos o 3. Sí. Bueno, en esos 3 o 4 minutos un argentino puede sufrir un ataque cerebral, si no está mal, ¿no? Exactamente, cada 4 minutos un argentino tiene un ataque cerebral. Ya volvemos, no se asuste, hay que prevenir. Muy bien, y seguimos con el doctor Luciano Sposato y esto tan importante, tan trascendente para el cuidado de nuestra salud, ¿no? Marquitos recordaba el tema de cada 4 minutos hay un argentino que está sufriendo un ACV. Hay una ley dando vuelta, porque lo que yo dejaba antes de ir a la tanda es esta cuestión de decir, bueno, los grandes centros pueden, si los médicos se dan cuenta de lo que está pasando y se naturaliza como un problema cardíaco el ACV, ahorrar cuántas vidas y además cuántas secuelas. Pero ¿y en el resto del país, las zonas más distantes? Sí, es un tema muy complejo, por dos razones. Una, porque se necesita tecnología, pero aparte de eso, en los lugares donde hay tecnología no hay organización. Claro. O sea, si tomamos la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 5 o 6 centros que están en condiciones de dar este tratamiento de todos los hospitales, sanatorios y clínicas que existen. O sea que no es una cuestión de tecnología, sino de compromiso con la enfermedad y de organización. Entonces, la Sociedad Neurológica Argentina, conociendo esta realidad, lo que hace es redactar un proyecto de ley, de una ley nacional de ataques cerebrales, que tiene como objetivo que cualquier persona que habite en la Argentina tenga acceso en tiempo y forma al tratamiento, a la prevención y a la rehabilitación del ataque cerebral. Entonces, para eso lo que hay que hacer es simplemente distribuir los recursos que estamos utilizando ahora de una manera más efectiva, de forma tal que en un área geográfica determinada las personas puedan consultar y llegar a tiempo a ser tratadas para el ataque cerebral. Como dije, lo único que hay que hacer es redistribuir más efectivamente lo que ya está. No se necesita gastar muchísimo más ni tampoco invertir demasiado dinero. El problema es que el senador Gioja la presentó en el Congreso en julio del año 2009, está para ser tratada en 3 comisiones y todavía sigue ahí. O sea que cada oportunidad que tenemos en los medios para comprometer a la gente a apoyar esta ley, lo hacemos porque la verdad que no tenemos otra forma de lograr que se empiece a tratar en el Senado, ¿no? Claro. Cuando vos decías que uno de los elementos claves para que el médico detecte qué es lo que nos pasa es un tomógrafo, yo pensaba también en lo mismo, es decir, un tomógrafo es creo que patrimonio de los grandes centros urbanos. No sé qué pasa, por ejemplo, en nuestra provincia, de Santa Fe al norte, en Villa Ana, bueno, en las zonas más alejadas. ¿Eso cómo podría, ustedes lo han previsto en la ley? Sí, en realidad lo que pensamos es que como todo cambio importante tiene que ser gradual. O sea, primero tenemos que redistribuir los recursos que tenemos de la manera más efectiva posible y después, mientras tanto, ir equipando a los lugares donde realmente es imposible llegar en tiempo y en forma, digamos, por la distancia, ¿no? Que es así. Pero creo que no tiene demasiado sentido invertir en nueva tecnología si la que tenemos no es aprovechada correctamente. Entonces, también va a servir de experiencia organizar a los centros que ya tienen esa tecnología para después hacerlo más fácilmente cuando se vayan incorporando nuevos tomógrafos o resonadores en los lugares donde haga falta. Mientras tanto, lo importante es ir combatiendo las causas, ¿no? Tal vez cuidarse con el tema de la diabetes, cigarrillo, obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, es mucho menos costoso para el sistema de salud eso que el ¿Lo emocional o lo psíquico influye también en esto? Definitivamente sí. Hasta hace muy poco tiempo creíamos que solo influía para el ataque cardíaco, para el infarto, pero un estudio reciente publicado hace 3 o 4 semanas en una revista muy prestigiosa demostró que estar estresado aumenta en un 60% el riesgo de tener un ataque cerebral. Eso es algo que nosotros intuíamos porque cuando le preguntábamos a los pacientes si habían vivido estresados en los últimos meses, la gran mayoría decía que sí,
pero algo muy llamativo es que muchos también decían que el día previo o el día o la semana previa habían tenido un disgusto muy grande que les había precipitado el ataque cerebral. Y realmente eso ahora pudo demostrarse científicamente por un estudio muy prestigioso. Me quedó una del comentario anterior. Hablábamos de la aparatología, pero ¿qué decir del médico? ¿Nuestras universidades, nuestras facultades de medicina, preparan al médico para estar atento a estos síntomas? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque la Facultad de Medicina nos prepara en la teoría y la mayoría de los programas no están demasiado involucrados con lo que es la atención médica en sí. En la Universidad de Buenos Aires, cuando yo estudiaba en los últimos 3 años, por ahí en la Universidad de Favaloro sí, desde el primer año ya el alumno está en contacto con el paciente, pero independientemente de eso, este es un tema tan específico, si bien es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en Argentina, el tratamiento es muy específico y una de las cosas que hay que hacer es capacitar en forma especial a los médicos para poder tratar a estos pacientes. Pensemos que si ocurren entre 110.000 y 130.000 casos por año en Argentina, no podemos pretender que todos sean atendidos por neurólogos. Claro. Tienen que ser atendidos por clínicos y por médicos emergentólogos, que son los que los reciben en la guardia. El neurólogo tiene que funcionar como interconsultor y llegar en el tiempo necesario para poder definir la situación. Pero todo el trabajo lo hace el clínico y el emergentólogo, y por eso decimos que es una patología que les pertenece a ellos. Claro, porque pienso en grandes ciudades como Buenos Aires, como el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, Mendoza, Córdoba, en donde seguramente la persona recurre al efector primario de salud ante un problema de esta naturaleza. Tanto para la prevención como para el tratamiento, el médico generalista o el clínico son los protagonistas, no los neurólogos. Y, digamos, ¿cómo queda la persona? De acuerdo, si llegó antes de las 4 horas, si llegó después, o las que llegan dentro de las 4 horas, ¿cómo queda luego de producido este episodio? Bien, hay una regla que es fácil de memorizar. A los 90 días, que es el punto de corte que utilizamos para evaluar qué pasó, aproximadamente un 20% de las personas muere. Indefectiblemente eso pasa, le demos o no le demos este tratamiento. La mortalidad... Lleguen o no a tiempo. Exacto. La mortalidad no se ve afectada, porque por lo general se produce por cuadros muy severos, muy severos, que no tienen respuesta a este tratamiento. Y del 80% restante que queda lo podemos dividir en 3 tercios. Un tercio va a quedar con secuelas muy severas, que van a hacer que esa persona dependa de otros por el resto de su vida. Otros van a quedar con secuelas moderadas, que les van a permitir ser relativamente independientes. Y el último tercio va a quedar con secuelas leves o sin secuelas, permitiéndoles reintegrarse a sus actividades de la vida diaria tal cual estaban antes de tener su ataque cerebral. O sea que, ¿para qué damos este tratamiento? Lo damos para evitar que las personas queden secueladas, que puedan reincorporarse a su vida habitual o anterior, y de esa forma que la familia siga bien constituida, que el problema laboral no se vea afectado y que tampoco se generen costos al sistema de salud, ¿no? Y debe haber seguramente en la persona que ha sufrido un ataque cerebral y bueno, ha sobrevivido y está bien, también un seguimiento psicológico, porque me imagino que uno cuando tiene ese episodio se considera una bomba de tiempo, ¿no? Absolutamente. 1 de cada 2 personas que tienen un ataque cerebral se deprimen. Y son depresiones importantes que no solo hacen que tenga una mala calidad de vida la persona, sino también la familia, y que aparte no se puede rehabilitar, porque una persona que está deprimida no tiene ganas de hacer el esfuerzo de rehabilitarse, que es lo más importante. O sea que es muy importante atacar ese tema. ¿Y cómo ataca de acuerdo a las edades? ¿Es algo de personas y a los géneros, de personas grandes, de más de hombres, de mujeres o por igual? Es más frecuente en hombres y también la frecuencia se empieza a disparar a partir de los 55 años. La mujer parece estar protegida por sus hormonas, por los estrógenos y la progesterona, por eso a partir de la menopausia comienza a perder esa protección y a lo largo de 10 o 15 años se equipara en riesgo al hombre. Igualmente tenemos que tener en cuenta que le puede pasar a personas jóvenes, está descrito hasta los 100 años de edad o más, y en periodos intraútero, antes de nacer, recién nacidos, chicos jóvenes, a todas las edades. Sin embargo, está bien, ocurre más a partir de los 55. No hemos nombrado dentro de las causas la droga, o en todo caso, bueno, el alcoholismo también es una
Sí, exacto. una droga igual que el tabaquismo, ¿no? Pero, digamos, el otro tipo de consumo y de sustancias también es un causal. Sí, definitivamente.